La crónica que van a oír a continuación, no es un caso aislado de abuso sexual a menores dentro de algunas sectas o comunidades religiosas, mucho menos es una historia sacada de la imaginación de una mujer, es la amarga experiencia de abuso sexual que vivió ella y su hermana cuando eran tan solo unas niñas entre los 12 y 13 años de edad. Todo esto sucedió dentro de la secta Tao, en el monasterio Sacro Aquarius vía Duitama y Charalá, Colombia. Ella es una de las decenas de víctimas que fueron abusadas y explotadas sexualmente por su líder Luis Gustavo Morales Sierra alias Kelium Zeus, en su escondite secreto. Ella nos contará cómo se introdujo en la secta, dónde fue violada por su líder, y toda la pesadilla que le tocó enfrentar para escaparse después de varios intentos fallidos. Oigamos su desgarradora historia. Bueno, cuando tenía 5 años, mis papás me empezaron a llevar a las reuniones acá a la sede de y desde los 5 años fuimos taoístas junto con mi papá, mi mamá y mis otros 3 hermanos. Recuerdo que llevábamos una vida de taoístas acá en la cual no teníamos como una infancia normal. Porque desde que empezamos a ser taoístas ellos nos prohibieron que jugáramos con muñecas, que jugáramos con balones, no comíamos loncheras en el colegio como los otros niños, toda esa serie de cosas que indica el maestro, entre comillas, Kelium Zeus. Seguíamos la doctrina al pie de la letra. Hacíamos ejercicios acá en la ciudad, como lo indica la doctrina. Pero cuando yo iba en sexto grado, que tenía 11 años, a mi papá se le ocurre o se deja llevar por una señora que también era taoísta, que fue la que lo involucró a él en el taoísmo, diciendo alegando de que acá por ejemplo yo, que ya iba a empezar a ser adolescente y que me podía perder en el mundo, que era mejor estar al lado del enviado de Dios. Y fue así que mi papá vendió, cuando estábamos estables económicamente, vendió como 3 casas que tenía y nos fuimos para allá es el Sacro Aquarius en ese entonces. Cabe recalcar que antes de esto íbamos al kilómetro 8 a visitar al maestro Kelium Zeus. Muy creyentes, íbamos toda la familia. Luego íbamos al Kanda. En varias ocasiones fuimos, nos estábamos un tiempo y nos devolvíamos a nuestras casas, y bueno, a nuestra casa que era pero como vuelvo y repito, en 1993 mi papá decide ya irse del todo, vender todo lo que teníamos acá e irnos al Sacro Aquarius. Él estaba ubicado, Kelium Zeus estaba ubicado en ese tiempo allá en el Sacro Aquarius. Había acabado de llegar, la finca era pura selva, no tenía carretera, no tenía nada. Me acuerdo que mi papá y mi mamá se estuvieron como 6 meses junto con nosotros, quedamos allá. Me acuerdo que pasamos muchas necesidades, nos ponían a hacer trabajos forzosos, estábamos abriendo lo que ellos dicen, abriendo el chakra, que era hacer carreteras, hacer los tanques donde se va a acumular el agua. Nos tocaba subir cemento, arena, gravilla,
a kilómetros hacia arriba donde iba a estar el depósito de agua principal. Nos tocaba cargar madera para hacer que las templetas, o lo que ellos dicen templetas, que son como, ¿qué le digo? Como chozas, algo así, donde se ubica la gente a orar, sí, a hacer rituales. Se hicieron muchas construcciones, una construcción que se hizo muy grande, que era la que estaba en la parte de arriba, donde guardaba él todos los dineros, guardaba las mieles al interior del templo, que es la templeta azul. Esa construcción la hicimos entre todos los monjes. Esa sí era de concreto, y esa era muy segura porque era de concreto y era muy alta, y entonces ahí él sí tenía pues la seguridad de guardar todos los barriles que tenía con mucho dinero y todas las mieles que vendía exageradamente caras cuando la compraba a los campesinos en 100.000 y las vendía en 1.000.000 de pesos, que porque eran bendecidas por él. Era totalmente sin remuneración. Como unos 1.000 personas de Colombia y de varios países, sobre todo venezolanos, ecuatorianos, y pues algunos de vez en cuando gringos, que venían mucha gente del extranjero, gringos, alemanes, venía gente de muchos países. Empezamos a ver que atacaban al templo, entonces los ataques eran, decía el maestro, que se estaba metiendo el ejército, entonces nos teníamos que preparar, entonces nos llevaban a hacer polígono para entrenarnos con armas reales. Estas armas, algunas, las más pequeñas, las tenían en esa templeta donde te dije anteriormente. Nos llevaban ponle como a 2 kilómetros adentro para que no se oyeran mucho los disparos, y bueno, ahí tuvimos entrenamiento con armas reales, donde hacíamos polígono. Mientras que mis papás estuvieron ahí, todo era pues trabajo normal, como anteriormente conté, que cocina, que carretera, que guardia, pero ejercicio, todo lo que hacíamos allá. Ya cuando mis padres deciden irse y nos dejan encargados al maestro, él dice que debo estar cerca de él, porque voy a estar sola. Mi hermano es un año menor que yo y pues era varón. A él lo ponen a hacer muchísima guardia en ese entonces, y a mí a mí me deja cerca de él para cuidarme, entre comillas. Entonces pues todos los días de ahí en adelante estuve cerca de él. Ponle desde los 13 en adelante, estuve cerca de él. Primero como mandadera. Este señor, cabe recalcar que duró muchos años que no hablaba verbalmente. Todo lo hacía por medio de signos, como signos de los que usan los mudos, y tenía sus respectivas intérpretes. Mientras que yo estaba de mandadera, aprendí a interpretar esos signos, o las manos de él, que él hablaba todo el tiempo. Cuando se dirigía al pueblo taoísta, se dirigía con signos y
5 intérpretes que estábamos al lado de él, éramos las que interpretábamos las palabras, las señas que él hacía para impartir la doctrina. A finales de mi edad de 13 años, un día como todos los días estaba cerca de él. Si no era filmando, era interpretando o grabando con la grabadora. Una noche antes de irme a dormir, que dormíamos muy mal, dormíamos en unas carpas que nosotros mismos medio armábamos, allá llovía muchísimo, aguantábamos muchísimo frío, yo casi no tenía nada de ropa. Fue muy duro estar allá. Cuando ya casi iba a cumplir 14 años, una noche me llamó y me dijo que necesitaba decirme algo, pero que bajara. Me dio la indicación, me mostró un árbol que estaba como a 1 kilómetro, que era muy alto, que bajara hasta ese árbol derecho, que nos encontrábamos allá, que necesitaba decirme algo muy importante, mismo que el Zeus. Yo, por supuesto, desde los 5 años hasta esa edad, yo siempre creí que él era el enviado de Dios y yo confiaba totalmente en que él era el enviado de Dios. Eso a mí nadie me lo sacaba de la cabeza. Yo, cuando oraba, no le oraba a Jesús, ni a Jehová, ni a nadie más, sino a aquel Zeus. Entonces, él me dice eso y yo, pues, obvio, yo obedezco. Oigamos la técnica de manipulación más usada por alias Kellum para cometer estos crímenes de abuso sexual a su futura víctima. Ella, con tan solo 13 años de edad, aún no había desarrollado un criterio más amplio para identificar que estaba frente a su depredador. Esta es la típica estrategia de estos enfermos depravados. La engaña con promesas y premios espirituales que la harán partícipe de un supuesto dharma. Pero antes se asegura de averiguar que sea virgen, la obliga a guardar absoluto silencio. Dicho esto, no pierde un segundo. Y lanza su bestial zarpazo a la inocente presa. Yo voy hasta allá y él me dice que me tiene. Nos encontramos efectivamente donde el árbol que te digo. Él me empieza a decir que tiene. Primero me pregunta que si soy virgen y obviamente yo le contesto que sí. Me dice que me tiene que yo tengo una misión muy importante en la tierra, que debo hacerla, que con eso se va a beneficiar mi ser, y aparte de eso, que me va a quitar muchos karmas, que asimismo a toda mi familia, que van a ser bendecidos, que ese es un trabajo que solamente yo puedo hacer, que eso le va a beneficiar a él para la parte de su clarividencia, de su vitalidad. Entonces, bueno, y me pregunta lo último, que si estoy dispuesta a hacerlo. Entonces yo le digo, sí, claro, maestro, dígame, ¿qué se trata? ¿Qué tengo que hacer? Entonces él me dice, la espero mañana a las 4 de la mañana en Puente Arriba. Puente Arriba era fuera del portón, subiendo como 1 kilómetro.
De ahí va a entrar, baja como 500 metros y va a encontrar un sendero que la va a llevar hasta una piedra grande que hay ahí, y también había un árbol de referencia. Bueno, esas eran las indicaciones. La parte, como era para la parte de abajo, donde debía llegar, en esa parte era la zona de REA. Ahí no habían casas. Ahí no habían casas, no, porque allá no habían casas, eran puras chozas y puras carpas ahí. Estuviste bien, pero para ese entonces no habían carpas, no había habitando nadie por ese lado. Ese día me dijo que yo no le podía decir eso a nadie, ni a mis papás, ni a nadie. O sea, en ese tiempo no estaban mis papás allá, pero que no se lo podía decir absolutamente a nadie, porque si yo lo llegaba a decir, él iba a decir que yo era la mentirosa, o sea, que yo era la que iba a quedar mal. Que no le podía decir eso absolutamente a nadie, que era totalmente secreto. Entonces él me citó al otro día, pero pues algo dentro de mí pues me decía que no estaba bien, porque eso así tan escondido, y no me dijo. Yo no accedí a ir ese día. Igualmente durante el día me tocaba estar con él, o sea, estar acompañándolo a él como intérprete o como lo que me correspondiera. Y durante el día había ocasiones en las que me miraba y me decía o me hacía señas de que tenía que cumplir o que tenía que ir. Me hacía signos en los que me decía que porque no había ido o que necesitaba que fuera o cosas así. Yo duré varios días en los que yo le decía que sí, que iba a ir y yo no iba. Hasta que con tanta insistencia, entonces accedí a ir. No sé si note la gente cuando él almuerza y se va a REA, que es lo que ellos llaman ir al baño, que él se demora como 1 hora o 2 horas por allá y él no aparece y dicen que está orando en el monte, que está hablando con los dioses, que yo no sé qué, está hablando es con estas niñas. Bueno, yo accedí a ir. Maestro, dígame qué tengo que hacer. Y me dijo, quítese la ropa. Y yo, porque vamos a practicar el Tao. El Tao era la supuesta técnica que él le entregaba a los que él casaba como pareja, que les daba la bendición de esposos y les entregaba una técnica especial supuestamente en la que no se derramaba la energía sexual. Entonces pues obviamente yo me puse muy nerviosa y él me dijo que tranquila, que quitara la ropa, que ese trabajo yo era la única que lo podía realizar y que volvía y me recalcaba que eso le iba a traer beneficios a toda mi familia y a mí. Él siempre cargaba una mochila, un bolso de cuero acá adelante. ¿Qué cargaba en ese bolso? Cargaba mucho dinero en efectivo y cargaba su arma siempre. Él llega y coloca el bolso a un lado y saca el arma y me dice, quítese la ropa y ubíquese encima de la piedra. Sacar el arma frente a la víctima era una estrategia de intimidación efectiva para infundir miedo. Habían escasas probabilidades de que alguna de las niñas se rehusara a hacerlo, las pocas que se rebelaron fueron vituperadas y humilladas públicamente. Una pista razonable a tener en cuenta para poner en evidencia a Morales Sierra. Ahí es cuando inicia todo, pues empieza a penetrarme, siendo virgen. Me dice que la técnica del Tao tengo que
O sea que esa era la técnica del Tao, que tenía que moverme 33 veces para un lado, 33 veces para el otro. Siempre fue penetración vaginal, dice. Horrible, claro. Yo nunca quedé convencida de que eso estaba bien, aún siendo niña, pero nunca quedé convencida de eso, porque él a nosotros nos enseñaba algo muy diferente, por ejemplo, que no podía haber adulterio, o sea, todo eso me entraba en mi cabeza. Aparte de eso me daba muchísimo asco, porque él tiene un olor horrible en su nariz, en su boca, en su todo. O sea, fue horrible. La verdad es que esa no fue la primera vez, lo aclaro. Fueron muchas veces. Inicié antes de los 14 y hasta que logré volarme, que fue a los 18. Según las doctrinas de Alias Kelly, es aborrecible tajantemente las prácticas sexuales extramatrimoniales porque atenta contra la integridad y confianza de la pareja, ya que en una de las leyes de Moisés se prohíbe el adulterio. Recordemos que Morales estaba casado con su mujer Omaira Calderón alias Afrodita. Este delito es considerado uno de los pecados capitales más condenados en la Biblia judeo-cristiana, de la que son basadas sus contradictorias enseñanzas. Además, uno de los pilares de los que se basan su doctrina es la práctica de la castidad, no derramar el semen. Pero oigan con atención lo que narra en el momento del acceso carnal de la que fue víctima. Podemos decir con absoluta seguridad, sin temor a equivocarnos, que sus 6 o más hijos han sido fruto de la fornicación. Sí, es otra cosa que no quedé convencida ese día. Él siempre hablaba de no, o ese día o no, siempre. Él siempre hablaba de no derramar la energía genética, y eso desde muy niña siempre lo oía en las conferencias, en todo lugar siempre lo oía. Y él, ¿qué hacía? Él, cuando ya iba a eyacular, él se salía y se volteaba y empezaba a limpiarse. O sea, obviamente sí derramaba la energía, o sea, sí eyaculaba. Entonces todas esas cosas, aún siendo tan niña, sí me daban vueltas en la cabeza, y muchas vueltas y muchas vueltas. Eso hizo que mi primer intento de volarme fue a los 15 años, cuando fue una tragedia esa primera vez que me volé. Siempre lo hice sola, siempre intenté volarme sola. La primera vez tenía 15 años. Me fui, bajé casi a Puente Guillermo, pero por toda la parte de selva o monte, como lo quieran llamar, porque la finca era muy grande. Atravesé bastante selva y llegué a la carretera, llegando casi a Puente Abajo, a Puente Guillermo. En esas iba pasando un camión y a mí se me dio por pararlo y decirle que por favor me ayudaran, que me llevaran, que yo era monje de allá y que allá me tenían encerrada y que yo no quería estar más ahí, que me ayudaran. Recuerdo que el que iba manejando era un señor ya de edad, y iba un niño. En total iban 5 hombres, contando el abuelo y el niño. Pero ellos dijeron que sí, que me iban a ayudar. Me dijeron, llevaban muchos guacales vacíos, donde guardan la fruta y eso. Que me metiera debajo de los guacales, que me intentara esconder ahí, que ellos me llevaban. Así fue que alcanzamos a bajar hasta Virolín. Y en Virolín nos alcanzaron varias motos con monjes, 2 monjes en cada moto y un carro con bastantes monjes. Se le atravesaron. El señor, cuando empezó a ver que lo estaban persiguiendo, él aceleró, pero pues efectivamente ya se dieron de cuenta que me llevaban ahí. Se le atravesaron al camión
y les decían que me entregara, que si me llevaban que me entregara, que yo era menor de edad, que me tenían que entregar. Cuando ellos no accedieron a entregarme, entonces sacaron armas, los cogieron a todos, los metieron contra las zanjas y les empezaron a hacer disparos muy cerca, les reventaron los oídos, les daban pata, o sea, los ultrajaron terrible. Y claro, obviamente yo me bajé. Y al bajarme le dijeron llamaron allá, ellos utilizaban radios de comunicación de esos que usaban, pues no sé, la guerrilla y todo eso en ese tiempo. Ellos se comunican allá al Sacro Aquarius con el maestro, y el maestro da las indicaciones de que me deben llevar hasta Charalá junto con todos los que iban en el camión, y que ellos deben dejar un documento escrito donde digan que ellos llevaban una menor de edad sin consentimiento de los padres. Y claro, pues así amenazados y golpeados, ellos accedieron, fue y se hizo ese documento. Y al otro día me devolvieron, los monjes me devolvieron allá para el Sacro Aquarius, donde fui sometida a unos castigos terribles. Me ponían con unas porras grandísimas a partir piedra y piedra y piedra, y saqué esas piedras grandísimas que habían con unos cinceles grandísimos. Me tocaba parta y parta piedra, es que para sacar arena blanca. Yo me empiezo a dar de cuenta que mis amigas se pierden cuando a mí no me correspondía ir, o cuando él no me citaba. Yo veo que mis amigas con las que me mantengo, o con las compañeras que eran de la misma edad mía, también se pierden en los mismos horarios que me correspondía ir a mí. Y ya empiezo a preguntarles y a sacarles información, y ellas me dicen: ay, ¿usted también está? Sí, nosotras también estamos. Es que usted no se da cuenta que nosotras somos las vestales que siempre ha tenido el enviado de Dios. Que son las que a través del tiempo hemos venido, porque habían niñas que eran convencidas de lo que estaban haciendo. En ese tiempo estaba Arla, que es Esmeralda Porras, estaba Laura Kedi, que es otra de las hermanas Porras, estaba Catalina Porras, estaba Bucávila, que es la esposa de Aratón. Aratón es uno de los Támara, hermano de Yetrán. Aratón era el novio en ese entonces de Bucávila, pero al parecer él sabía todo, porque mira que Bucávila en ese tiempo estaba embarazada, y ella decía que estaba embarazada del maestro, y que el maestro le había dicho que estaba embarazada de él y de Aratón al mismo tiempo, y ella era feliz. Ella decía que su embarazo, que su hija iba a ser del maestro y de Aratón. Y efectivamente, cuando fue a nacer esa niña, el maestro estuvo muy pendiente de ella al nacimiento. Estaba Ceje, Yetrán, que era, después descubro que Yetrán era una de las que convencía a mis amigas o a las niñas de la misma edad para llevárselas al maestro, al viejo ese, Luis Gustavo Morales. Desgraciadamente también me di cuenta que estaba mi hermana, que era menor que yo, que es 3 años menor que yo.
Es tanta la desgracia que un día nos lleva juntas a mi hermana y a mí a hacer esta misma práctica que hacía conmigo. Yo no sabía que mi hermana iba a llegar y yo fui a la cita que me correspondía pues ese día y veo que llega mi hermana también. Eran muchas niñas las que estaban. Puede ser que en este momento me vayan los nombres o no me acuerde, pero realmente eran muchas. Era o en la madrugada o en la hora del mediodía, después del almuerzo. Después de la primera vez que fue a los 15 años, de ahí seguí intentándolo y lo hice. Y mis intentos de volarme fueron 5 veces. A la quinta vez sí lo logré. Siempre, una de las que me acuerdo fue terrible, me volvieron 3 mujeres y un hombre, pero yo iba muy enojada y salí caminando y me alcanzaron antes de la guardia de Puente Abajo. Me acuerdo que peleé con ellos muchísimo para que no me volvieran, pero peleando físicamente. Me acuerdo que a una de las monjes la mordí terrible, le levanté con mis dientes, le levanté toda esa parte de acá de la muñeca. Esa vez fue horrible. Y pues terminaron devolviéndome y otra vez a castigarme. Este señor, cuando me castigaba, me ponía a hacer ejercicios exageradamente duros y aparte de eso me daba pata, como si fuera... no. La quinta vez y la última, que ya lo logré, sí pensé bien las cosas. Me puse un pantalón ancho, recuerdo que me puse un pantalón ancho, una camisa muy ancha, me recogí mucho el cabello, me conseguí un sombrero y unas botas bien altas. Y pues digamos que yo quería disfrazarme de hombre para poder, no sé, para poder de pronto evadir al que me viera. Así fue que como empecé a andar como desde las 4 de la mañana, en ese momento a mí me tenían guardias porque hace poco me había intentado volar también. Pero ellas estaban durmiendo, eran como las 3 o 4 de la mañana cuando ya me les volé a ellas. Eran 2. Una de esas era Cuspagar, Paula Porras. Me les logré volar solamente con lo que llevaba puesto. Con nadie, yo quería simplemente salir de ahí, como fuera. A nadie le dije nada. Y empecé a andar por la finca, por el medio de la finca, por todo el monte. Y llegué a Puente Guillermo, pero tirando puro monte, sin salirme a ninguna parte de la carretera. Puente Guillermo, yo estuve castigada por ese viejo como 2 meses en Puente Guillermo, así que me conocía también esa finca muy bien. La atravesé y me pasé por la parte de la quebrada, por la parte de abajo, y seguí caminando por todo el monte. Así que caminé hasta Virolín,
como hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, que ahí llegué a, no sé si alguna vez fuiste a hacer llamadas allá a un telecom que había. Ahí había una pareja, la señora era como 20 años más de esposo. Ella me ayudó, me dijo, yo le conté que me estaba volando y que quería irme de ahí, que ya estaba desesperada, que me ayudara. Ella ese día me hizo comida y me acostó en un cuartico, y al otro me dijo, mañana a las 3 de la mañana sale el camión en el que voy a hacer mercado. O sea, se arregla y nos vamos a las 3 de la mañana. Y así fue. Ella dijo, falta un punto de guardia por pasar, pero a esa hora pues de pronto no nos revisen. Y le dijo al conductor, si nos van a revisar, usted no pare. Y así fue. A las 3 de la mañana salimos y no revisaron el camión ese día. Faltaba un punto de guardia que estaba más abajo de Virolín. No nos revisaron y la señora me dejó en Charalá, me dio algo de dinero. Ahí me cambié, me compró una muda de ropa y me fui y me vine hacia. Esa señora fue la que me ayudó a salir de allá. Cuando llegué a pues yo llego a la casa de mi abuelita, de mi nonita. Ella es la que me recibe, pero a mi mamá la habían mandado a hacer misión en ese entonces. Mi mamá estaba acá. Y pues ella me dice que qué hago acá, que yo soy una profana, que yo soy una mundana, que yo buscando el mundo, que nos fuéramos otra vez para allá. Yo le digo que no, y que no, y que no me voy a ir, y que no me voy a ir. Ella se termina de hacer misión acá y se devuelve. Ponle como al mes o a los 2 meses la mandan otra vez la manda a Kelly Unceos, y diciéndome que mi mamá llegó diciéndome que tenía que devolverme porque habían puesto los señores del camión con los que me estaban ayudando a volar, que a los 15 años, que habían puesto una denuncia y que yo tenía que ayudar a poner una contrademanda para ellos porque ellos estaban pues con esa denuncia los iban de pronto a allanar y que le iba a causar graves consecuencias, valga la redundancia, por mi culpa. Entonces, bueno, mi mamá me convence, llego al Sacro Acuario junto con mi mamá y como con 2 monjes que habían mandado con ella. Y me tiene Ragnilai, me tiene una cartota ya, o sea, la denuncia, la contrademanda ya redactada, y me dice que me la aprenda porque yo soy la que va a poner la contrademanda y que debo saber lo que está escrito en ese papel al pie de la letra para no cometer errores. Bajamos con el otro abogado hacia San Gil, con Cuevas, bajamos en la camioneta de él, junto con mi mamá, y a esa hora levantan como a un notario, no recuerdo bien, para que quede instaurada. Llegamos como a las 10 de la noche, llegamos muy tarde, y a esa hora lo levantaron, pero como ellos tenían nexos con todo el mundo, a esa hora lo levantaron y él recibió la denuncia. Después me devuelven al Sacro Acuarios y me dicen que tengo que esperar ahí hasta que contesten, para que yo vaya a dar como mi contrademanda, pero ya verbalmente. Ese día a mí no me pidieron nada verbalmente, solamente se entregó y yo firmé y ya. Del Sacro Acuarios vuelvo y mi abuelo, ya
porque ya estaba con mi mamá y en la parte de abajo y en la parte de afuera del templo ya era como más fácil para mí volarme. Me vine otra vez. Vuelve, llega mi mamá y ahí es cuando ya tomo la decisión de decirle. Entonces pues los cojo a los dos y les digo: mamá y papá, mire, a mi hermana y a mí nos violaron allá, nos accedieron, nos hicieron esto y esto, yo no estoy de acuerdo. No solamente a nosotras, a muchas más niñas. Allá manejan armas, estoy enterada de un grupo que va y hace robos, que va y mata gente, o sea, tienen un grupo de sicarios. Son muchas cosas por estar tan cerca, que estuve tan cerca de ese viejo, les dije, que me di cuenta de muchas cosas y no estoy de acuerdo. Y mi papá pues se iba enloqueciendo y mi mamá de una vez también me creyó y fue y le dijo al maestro que tenía que llevar a mi hermana, no sé qué se inventaría ella. El todo fue que llegó con mis otros hermanos a de nuevo. Y desde eso pues empezar desde cero, porque ellos acá en se quedaron sin ninguna propiedad. Todo ese tiempo yo lo perdí, no estudié. Yo llegué ya a los 18 años. Empezar a buscar cómo podía estudiar y empezar desde cero. Y pues con mucho daño psicológico, con mucho trauma. Y pues en ese momento ya tengo 38 años y esto aún me duele. Yo quise hacer esta entrevista o video, como le quieran decir, para que todos los que han sido taoístas o están siendo taoístas se den cuenta, abran los ojos de que ese señor Kelim Zeus, él es un farsante, es puro fraude lo que enseña. Todo es un montaje, es una mafia, porque todos esos dineros que le roba a los taoístas con los productos que les vende tan caros, que porque tienen la bendición de él, todo es puro fraude. Abran los ojos, no se dejen engañar más de este supuesto enviado de Dios, que lo único que ha hecho es hacerle daño a muchísima gente y robarlos, estafarlos, mentirles. Yo les digo que ya ha pasado mucho tiempo y hemos estado hundidas por el miedo, por la vergüenza, que soltemos el miedo, porque si no dejamos el miedo nunca va a dejar este señor, aún está vivo, nunca va a dejar de abusar de niñas, nunca va a dejar de estafar. Les digo que suelten lo que tengan que soltar, que cuenten, que esto va a servir para que las nuevas generaciones que están entrando al Tao de niñas no sean abusadas. No debemos seguir apoyando, porque de alguna otra forma seguimos apoyando para que él siga abusando de niñas, por no denunciar, por no abrir la boca. A este señor se le sigue permitiendo que abuse de más niñas, pues por el silencio de nosotras mismas. No podemos seguir con este silencio.
Nunca he recibido plata del Papa, ni del Vaticano, ni de nada. Cuando llegué a me tocó empezar desde cero a estudiar. Ni siquiera había terminado el bachillerato, ni siquiera lo había empezado. Como pude, estudié. Nadie a mí me financió lo que estoy diciendo, porque esto es real. Esto lo viví. Esto no lo viví yo sola, lo han vivido muchas niñas que las conozco, que fui testigo de que lo vivieron. Les dejo claro que hago este video de forma muy libre y con la libertad de expresión a la cual tengo derecho, diciendo toda la verdad con el objetivo de que mucha gente se entere y abra los ojos con respecto a la manipulación y el fraude que tiene este señor, Luis Gustavo Morales Sierra y Joad Morales, y todos los que actúan a favor de esta secta que se hace llamar doctrina, que se hace llamar movimiento Tao, o como le quieran decir. También quiero que sepan que estoy denunciando esto públicamente, y que si llega a pasar o amenazar a alguien de mi familia o a mí, hago responsable directamente a Luis Gustavo Morales Sierra y a Joad Morales, o a alguno de los que actúan como secuaces de estos dos delincuentes. También quiero que nos ayude, si esto lo llega a oír alguna defensora de género, que llegue a oír esto. Fuimos muchas las niñas que en ese tiempo fuimos niñas que fuimos abusadas por este pederasta, y quiero que nos ayuden a hacer justicia, y también le pido a la justicia colombiana, llámese fiscalía, policía, cuerpo de investigación, que hagan justicia, que nos ayuden a hacer justicia, incluyendo a la Interpol. Tengo conocimiento de que este señor Luis Gustavo Morales Sierra en este momento se encuentra en Ecuador, que lo capturen, que lo hagan pagar por lo que a él le ha hecho a tanta gente, a tantas víctimas, a tantas niñas, que esto no quede en la impunidad, que las leyes de la tierra alcancen a hacerle pagar algo mínimo, aunque sea a esta porquería de sujeto. La cadena perpetua para violadores de niñas y niños. En sanción se aprobó la cadena perpetua para violadores de niñas y niños. Estas son las pruebas testimoniales que alias Kelium y Samael no quieren que sepan. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. La secta y su negocio se vienen abajo. Porque el sentido común de las personas con un coeficiente intelectual promedio, rechazan de forma tajante este tipo de delitos que no tienen perdón de Dios. Así que Leon diga que es Dios, y se invente perdones y apodos para tapar todos sus crímenes, lo único que confirma es que quiere tapar el sol con un dedo. Las violaciones a decenas de niñas inocentes que violentó son inaceptables, son intolerables. ¿O qué dicen los padres y madres de familia que tienen hijas menores de 14 años? ¿Están de acuerdo que este pederasta les viole a sus niñas en el monte en secreto? ¿Ah? ¿Lo permiten? Algunos miembros antiguos lo saben y lo callan. Incluso consideran que pertenece a la logia blanca. Así de perturbadas tienen sus aborregadas cabezas. En la actualidad este tipo de delitos están tipificados en el Código Penal con un castigo que va desde los 13 años, hasta cadena perpetua, según el grado del daño.
Morales Sierra alias Kellyon, no podrá callar a las decenas de víctimas menores que abusó y que hoy quieran hablar. Ellas están en el derecho legítimo de denunciar. El silencio solo es cómplice de criminales como esta piltrafa, que aún desde su exilio siguió violando a más víctimas que se llevó con él. Y su hijo mayor, conocedor de todo esto, le tapa para continuar lucrándose del estafador negocio. Muchachas, ya no deben tener miedo. Pueblo de la tierra que nos oyen, les digo. Pobre de aquellos que viendo no quieren ver, y que oyendo no quieren oír. Ya estamos en tiempos donde investigar y cuestionar es un derecho. El ser humano tiene el potencial de gerenciar su vida con justicia. Es momento de despertar a nuestro guía interior. Dejemos a un lado las falsas instituciones religiosas, que explotan y doblegan al ser, y lo hacen esclavo dependiendo de otros para tomar sus decisiones. Hay que abandonar urgentemente a todos esos falsos gurús o maestros como intermediarios para alcanzar nuestra realización. ¿O no es suficiente con las bochornosas disputas entre los pseudodioses, peleándose la herencia de la forma más baja? ¿Compitiendo quién se queda con el dominio total de la secta? Donde a toda costa van detrás de las jugosas ganancias de la estafa. Es tiempo de saber la verdad, amigos. La hora de despertar el Dios interior ha llegado. Es aquí y ahora. Tomen la rienda de sus vidas, y recuperen el tiempo perdido con sus familias. Amen a sus hijos. Apóyenlos, óiganlos, amen a sus padres y familia, respeten a sus vecinos y amigos. Vivan en equilibrio sin esclavizar ni ser esclavos de nadie. Busquen su libertad y ante todo defiendan sus derechos. Porque estamos en la tierra para experimentar y construir una mejor realidad sin hacer daño a nadie, buscando la verdad y la libertad en todo aspecto. Esa, la verdad, nos hará libres.